Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, martes 29 de abril del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Vamos con los titulares de hoy, martes 29 de abril, en menos de un minuto. Primero, el RENIEC reveló que ha habido cerca de 300.000 firmas observadas por presunta falsificación en el proceso de inscripción de 32 de los 43 partidos habilitados para competir. Segundo, el Tribunal Constitucional ordenó reponer al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, destituido por la Junta Nacional de Justicia por vínculos con el caso Cuellos Blancos del Puerto. Tercero, una falla en los sistemas de comunicación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez llevó a que se interrumpieran 20 vuelos. Cuarto, la SUNAT embargó inmuebles de Telefónica del Perú por más de 500 millones de soles. Y quinto, España y Portugal sufrieron ayer un apagón masivo que dejó sin suministro eléctrico a millones por varias horas. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. Después de las denuncias periodísticas que se han venido ventilando en los últimos días sobre falsificación de firmas en la inscripción de partidos políticos, el RENIEC, que es la institución del Estado que gestiona el registro de identidad de las personas y por tanto puede o debería poder verificar si alguien se está haciendo pasar por alguien que no es, ha hecho públicos unos 130 informes técnicos que envió en su momento al Jurado Nacional de Elecciones para dar cuenta de más de 300.000 firmas aparentemente fraguadas en el proceso de inscripción de 32 de los 43 partidos habilitados para competir en las elecciones del 2026, según el análisis de los datos reportado por RENIEC, que ha hecho en las redes Patrick Bijart. Los 5 partidos que tienen más firmas observadas son Perú Moderno con 16.560, el partido político PRIN con 13.392, el Partido Demócrata Verde con 7.204, Primero la Gente con 5.428 y alguno más. En la mayoría de casos los porcentajes observados son menores al 10% y digamos en el agregado, como les digo, las firmas observadas ascienden a más o menos 300.000. Veo que estos casos están generando mucha indignación en las redes sociales y no es para menos. Se está pidiendo que las inscripciones de estos partidos sean eliminadas. No creo que haya base legal para pedir pues, la eliminación de un plumazo de 32 de los 43 partidos habilitados para competir, aunque perfectamente entiendo y me alineo con esa indignación. Los partidos se van a defender diciendo que a pesar de tener firmas falsas, igual lograron conseguir firmas válidas en un número suficiente como para alcanzar pues, la inscripción y que las firmas falsas son una suerte de, entre comillas, consecuencia inevitable del proceso de búsqueda de firmas. Pero yo encuentro que esta excusa es inadmisible. Los partidos políticos no pueden decir que deliberadamente están cometiendo falsedad ideológica al tramitar un registro con una entidad del Estado y que por alguna razón que vaya uno a entender, ellos tienen cero responsabilidad por ello. Porque lo que están haciendo esos partidos, algunos de ellos cuando menos, es darle de comer a esa industria de falsificación de firmas a la que siguen recurriendo sin mayor empacho. Esa autoexoneración de responsabilidad, repito, es inadmisible. Si un partido quiere representar legítimamente los intereses del electorado, no puede empezar con lo que equivale a un intento de engaño. Como les decía ayer, ciertamente debería buscarse formas de darle mayor seguridad al proceso utilizando tecnologías, por ejemplo, que permitan que las personas sean informadas o validen cuando alguien quiera utilizar su firma para inscribir a un partido. Pero también es necesario, me parece, imponer sanciones suficientemente disuasivas a quienes miran para otro lado, me refiero aquí a los dirigentes de los partidos, que contratan pues a negocios de producción de firmas. Segunda noticia, el Tribunal Constitucional declaró fundada la acción de amparo presentada por el destituido fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez y dispuso su reposición como fiscal supremo y como miembro de la Junta de Fiscales Supremos. Quizá no recuerden este nombre, pero Tomás Aladino Gálvez fue uno de los fiscales de más alto nivel investigados en el marco del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Se le imputó en su momento haber cometido tráfico de influencias, por ejemplo, al coordinar con el hoy prófugo juez supremo César Inostroza, ese que le decía a todos hermanito, para supuestamente favorecer a personas en procesos judiciales.
Esta, entre otras conductas objetadas por la Junta Nacional de Justicia, fue lo que terminó destituyendo a Gálvez en el 2021. Él era miembro, como les decía, de la Junta de Fiscales Supremos, que es el órgano colegiado de mayor jerarquía en el Ministerio Público. Pues bien, el Tribunal Constitucional ha concluido que la Junta Nacional de Justicia no respetó el principio de legalidad y que tramitó la destitución de Gálvez de manera que el TC considera violatoria de sus derechos. También ha dicho, y esto es importante porque va a aplicar a otros casos, que la Junta no tiene competencia para tramitar procedimientos disciplinarios inmediatos, porque si bien así lo establece su reglamento, no lo considera ni la Constitución ni la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia de manera expresa. Por estas razones, la destitución de Gálvez fue para el TC arbitraria, según cita el diario El Comercio. O mejor dicho, para una pequeña mayoría del TC, porque 4 de sus 7 integrantes votaron en esa línea, mientras que otros 3 votaron en sentido contrario. Tercera noticia. Cientos de pasajeros tuvieron que sufrir la postergación o la cancelación de sus vuelos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez debido a una falla en los sistemas de comunicación que impidieron que las operaciones del aeropuerto pudiesen funcionar con normalidad por unos 62 minutos. De acuerdo con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, más conocida como Corpac, a las 2:33 de la tarde los sistemas de comunicación radial VHF del proveedor Vitel y sus sistemas alternos sufrieron una interrupción hasta las 3:15 de la tarde, afectando a 20 vuelos en total. De esos, 17 eran vuelos nacionales, 6 de ellos fueron cancelados y 11 sufrieron retrasos. Los 3 vuelos extranjeros programados en ese lapso de tiempo despegaron con retraso, según Corpac. El diagnóstico de la entidad estatal contrasta con la información que había difundido horas antes Lima Airport Partners, la empresa que opera el aeropuerto. LAP había informado cerca de las 4 de la tarde que las operaciones ya se habían restablecido luego de una, cito textualmente, falla temporal registrada en el sistema de radar de la torre de control del aeropuerto. Corpac señala que la falla de los sistemas de comunicación activó los protocolos de seguridad alternos para mantener la comunicación con los vuelos en curso, los cuales continuaron con su recorrido hacia su destino. La entidad estatal reportó que como medida preventiva también se suspendieron las salidas de vuelos en todos los aeropuertos del país, priorizando en todo momento la seguridad de las operaciones aéreas. El evento generó preocupación debido a que algunos pasajeros que se comunicaron con por ejemplo, RPP explicaron que fueron desembarcados de sus aviones por la falla en el radar, pero informaron que otros vuelos estaban despegando con el radar en manual. Corpac resaltó en su comunicado, cito textualmente, que en ningún momento se puso en riesgo la seguridad de los vuelos ni de los pasajeros en todo el país. Asimismo, descarta que se haya tratado de una falla en el sistema del radar. Esta falla técnica resalta la necesidad de que las obras del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se puedan inaugurar lo más pronto posible, pero asegurando al mismo tiempo que todos los sistemas estén operando pues al 100%. Sobre este punto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, había adelantado antes del incidente que hoy se podría conocer la fecha de apertura del nuevo aeropuerto una vez que se solucionen los problemas en el manejo de las maletas que se han hecho evidentes durante las pruebas técnicas. Cuarta noticia. La SUNAT decidió embargar inmuebles de Telefónica del Perú por un valor de 513.8 millones de soles debido a que la compañía, que ha sido recientemente vendida a la Argentina Integratec, no cumplió con pagar una parte de la deuda tributaria que aún mantiene con el Estado peruano. De acuerdo con lo que reportó la propia compañía, la SUNAT estableció un plazo de 7 días hábiles para que cumpliera con pagar la deuda exigible relacionada con el impuesto a la renta de los años 2000, 2001 y 2009. Debido a que Telefónica no realizó los desembolsos, la administración tributaria trabó un embargo en forma de inscripción sobre diversos inmuebles como garantía de que vaya a poder cobrar pues, esa deuda en el futuro. ¿Cómo es que SUNAT puede realizar un embargo si Telefónica ha presentado una solicitud para iniciar un procedimiento concursal ordinario que debería precisamente protegerla de este tipo de medidas? Pues debido a que Indecopi aún no ha aprobado la solicitud de Telefónica, la compañía por el momento no puede detener la cobranza del saldo de los más de 3.000 millones de soles que la SUNAT señala que la empresa de telefonía le adeuda tras un proceso que ha durado varias décadas.
Este procedimiento concursal ordinario de iniciarse le permitiría reestructurar sus principales deudas a Telefónica y poder seguir operando mientras genera ingresos para pagar esas obligaciones de manera ordenada. ¿Qué pasará con las operaciones de Telefónica tras este embargo? De acuerdo con información proporcionada por la compañía al diario El Comercio, las acciones adoptadas por Sunat no afectan ni su patrimonio ni sus flujos operacionales y esto permite asegurar la continuidad de las operaciones mientras continúa pues, su proceso de reestructuración financiera. Desde Sunat afirmaron que la inscripción registral de los embargos es una medida cautelar usual en este tipo de procedimientos con el fin de asegurar el pago de una deuda tributaria exigible. Quinta noticia. España sufrió ayer un apagón general que dejó a buena parte del país y a su vecino Portugal sin energía eléctrica. Según informaron las autoridades, alrededor de las 12:30 de la mañana, 15 gigavatios de generación eléctrica se perdieron súbitamente del sistema. Esto equivale aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento, explicó en una alocución el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La momentánea desaparición de esos 15 gigavatios de generación condujo, según la red eléctrica española, a una oscilación muy fuerte en los flujos de potencia. El colapso desencadenó la desconexión del sistema eléctrico español del europeo, que se basa en una interconexión con Francia. Se trata pues de un incidente, según la empresa Red Eléctrica, absolutamente excepcional e inédito, que no cuenta con otros casos parecidos en la historia de ese país. Redes de telecomunicaciones, trenes, semáforos, ascensores, fábricas, oficinas, hospitales, etcétera, dejaron de funcionar en todo el país durante horas, dejando buena parte de la ciudadanía incomunicada. Unas 35.000 personas quedaron varadas en la extensa red ferroviaria española, según informaron las autoridades. Pasadas las 12 de la noche de ayer, todavía quedaba por restablecerse alrededor del 20% del suministro eléctrico en la península. En su declaración a los medios, el presidente Sánchez señaló que todavía se estaban estudiando las causas. Si bien indicó que es mejor no especular, añadió que no se descarta ninguna hipótesis. Postura similar adoptó la empresa Red Eléctrica, que indicó a los medios que no hay constancia de la causa del incidente y no podemos entrar a especular sobre el origen. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy voy a aprovechar el espacio de la reflexión del día para compartir una reflexión que continúa, digamos, la que ya les había compartido ayer. Ayer les comenté por qué la clasificación derecha-centro-izquierda se queda corta para explicar cómo piensa o vota el elector peruano. Les dije, por ejemplo, que no es lo mismo ser de derecha liberal que ser de derecha conservadora, de la misma manera que no es lo mismo ser de izquierda liberal o de izquierda conservadora. Dicho de otro modo, una persona de derecha conservadora podría tener más posiciones en común con una persona de izquierda conservadora que con una persona de derecha liberal, y así. Hoy quisiera profundizar un poco más en este análisis para darles a ustedes más herramientas para entender cómo piensan las personas. Como deben haber visto, yo uso bastante en el podcast las categorías conservador, liberal y progresista. Algunas veces se piensa que estas son como un espejo de las categorías derecha, centro, izquierda, pero como les acabo de señalar, esto no es exacto. Lo primero que hay que entender antes de pasar a definir estas categorías es que no hay nadie que sea un conservador químicamente puro, o un liberal químicamente puro, o un progresista químicamente puro. En mi experiencia, lo que he podido comprobar es que todas las personas somos una mezcla de posiciones conservadoras, liberales, progresistas y a veces totalitarias. Es decir, frente a determinados problemas que enfrenta la sociedad o nosotros mismos podemos considerar que el tipo de solución que se requiere es una de corte, digamos, liberal, pero en otro tipo de problemas o situaciones quizá prefiramos una solución más de tipo conservador o progresista. Esto nos pasa todo el tiempo sin que nos demos cuenta y no significa que las personas seamos fundamentalmente incoherentes, sino que, no nos damos cuenta. Pero en la práctica operamos como si problemas distintos requiriesen pues, soluciones distintas. Nuestra inteligencia nos hace evidente todos los días, aunque no lo interpretemos como si estuviéramos cambiando de posición política cada minuto, que tenemos que aplicar criterios diferentes para problemas diferentes. Pero aunque todos seamos una mezcla de ideas conservadoras, liberales o progresistas, es probable que algunos tengan, en términos generales, más preponderancia de ciertas ideas que otras y por eso nos sentimos o nos autopercibimos más cerca de alguna de esas etiquetas que les mencioné.
Ahora, si pasamos a definirlas en términos más sencillos, para que sea fácil entenderlas, voy a empezar por la categoría de progresista. La persona que tiene predominantemente ideas progresistas es alguien que entiende que ocurren ciertas injusticias en el mundo que deben ser corregidas, normalmente asociadas a las carencias o las desigualdades que pueden afectar a las personas, y que el Estado debe intervenir en mayor medida para corregir esos problemas identificados. Todos tenemos algo de progresistas porque todos identificamos cosas que quisiéramos cambiar de la realidad para hacerlas mejor, para materializar lo que nosotros calificaríamos de progreso, es decir, un cambio para una situación más positiva. La persona que tiene predominantemente ideas conservadoras es alguien más bien que valora mucho el orden y el respeto a las reglas, que considera que la sociedad ha venido aprendiendo cosas en el tiempo que se han convertido en tradiciones, en hábitos, en normas de conducta generalmente aceptadas que son cruciales para proteger aquello que se considera sagrado, como la vida o la familia. Cuando digo sagrado, ojo que puede entenderse esto en sentido religioso, pero no necesariamente. Puede perfectamente ser el caso que haya personas que no son creyentes y que sin embargo tengan ideas conservadoras. Por ejemplo, el conservacionismo en el sentido de proteger el medio ambiente es una posición conservadora, como su nombre lo indica, solo que le está atribuyendo sacralidad a la naturaleza en este caso. Distinto al progresista, el conservador es averso al cambio en alguna medida porque está más preocupado por proteger lo que ya tiene y valora. Puede pensar que el progresista está buscando generar disrupción respecto del orden establecido que él o ella piensa más bien que hay que preservar. Así como todos tenemos algo de progresista, también sucede que todos tenemos algo de conservadores, porque ciertamente valoramos alguna tradición, regla, orden o estado de las cosas que sentimos que hay que hacer respetar y proteger. Es importante notar que tanto el progresismo como el conservadurismo se pueden defender con argumentos morales válidos. Personalmente yo me identifico más con la tercera categoría que ahora les voy a pasar a definir, el liberalismo, pero les puedo decir con total honestidad que en mi vida diaria encuentro con frecuencia coincidencias con posiciones conservadoras en algunos temas o progresistas en otros. Eso ocurre porque lo que hago es ir más allá de la etiqueta y tratar de entender cuáles son esos argumentos morales que están en el fondo de la posición y ver si estoy de acuerdo con ellos o no. La persona que tiene ideas liberales, ya para pasar a la tercera categoría, es alguien que está preocupada principalmente por los derechos individuales y el proyecto de vida de cada persona y por evitar que causas externas puedan truncar el ejercicio de esos derechos individuales o que ese proyecto de vida, digamos, se vea obstaculizado sin que sea culpa o responsabilidad de la persona. Distinto al conservadurismo o al progresismo, que tienen un entendimiento más colectivista, digamos, de las cosas, el liberalismo es más individualista. Es receloso justamente de esas posiciones cuando dicen que por razones de, digamos, interés social deben recortarse los derechos o las libertades de las personas. Ve con preocupación cuando el poder se concentra en alguna persona o en alguna institución, que puede ser normalmente el Estado, pero también instituciones privadas, de tal forma que les permite violar o expropiar los derechos y las libertades de las personas. Ahora, siendo yo una persona con una mayor adhesión a ideas de tipo liberal, que está en capacidad de cuestionar posiciones conservadoras o progresistas reñidas con valores liberales, también puedo entender cómo desde la óptica de los conservadores o de los progresistas el liberalismo puede parecer insuficiente para proteger o conseguir los objetivos que ellos consideran valiosos. Pero uno también podría decir que el liberalismo es conservador en su defensa de la libertad, que es lo que considera más sagrado, y progresista en su visión de liberar de barreras o obstáculos que impidan pues, que las personas puedan autorrealizarse plenamente en ejercicio de sus libertades. En versión ultra resumida, si tuviera que definirlo en una sola palabra, podría decir que tenemos tres valores: orden, igualdad y libertad, que son importantes para los tres grupos mencionados, pero en distintos órdenes de prioridad. Para el conservador, el valor prioritario es el orden, para el progresista, la igualdad, y para el liberal, la libertad. Muy bien, espero que haya ayudado esto un poco a entender las diferencias entre posiciones conservadoras, progresistas o liberales, pero también para entender que la relación entre estas no es como la del agua y el aceite, sino que más bien están imbricadas más de lo que uno pensaría. Y eso es algo bueno, porque es lo que nos permite dialogar democráticamente y llegar a consensos sobre temas que nos importan a todos, pese a que nuestros puntos de partida sean distintos. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a nuestros auspiciadores, a Big Mon Group y a nuestros suscriptores por apoyar el trabajo que hacemos y en general permitir que podamos llegar a ustedes todas las mañanas. Que estén todos muy bien, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.